Doctor, tenemos el caso de la Clementina, entre otras cosas, aparte lo del tema de la asamblea. En la Clementina, los administradores de la Clementina recibieron 6.8 millones de devolución del SRI. ¿Nos puede comentar primero un poco para poner en contexto a la audiencia y a los oyentes? Bueno, en la Clementina se han ido presentando situaciones que realmente nos han llamado la atención y que motivaron un proceso de investigación por parte mía. Ahí empieza con el año 2013 que el SRI procede a ejercer un cobro de 104 millones de dólares a la bananera Novoa, y producto de eso toma posesión de la hacienda de la Clementina. Y luego el Ministerio de Agricultura decide que este bien debe ser entregado a los trabajadores de la Clementina y se forma una cooperativa. Luego el SRI convoca un remate y en ese remate esta cooperativa accede a un crédito de 74 millones de dólares con la CFE. Que fue de los trabajadores. De los trabajadores. Okay. Hablo de los trabajadores de la Clementina. La CFE es la que le da el préstamo. A los trabajadores de la Clementina. A la cooperativa de los trabajadores de la Clementina. Ok. Ya, y le dan 2 años de gracia para que ellos puedan generar y puedan pagar las deudas. Y además le dan otro crédito por $900,000 en lo que ellos llaman el programa del buen vivir. Y empieza la administración. Además se forman 2 fideicomisos. Uno de ellos lo preside el Semplades. Los fideicomisos tenían como finalidad que todo el dinero que ingrese de la producción y venta del banano sirva para pagar el préstamo. Sin embargo, el año 2017 viene la primera renovación de este crédito, ¿verdad? Y se les da otro crédito, se renueva el crédito que ellos tenían, y luego en el 2018 piden otra renovación. Y entonces ahí la cooperativa hace algo bastante sui generis. Ellos firman un contrato con un particular y le entregan la administración y algunos de los bienes que habían sido entregados al fideicomiso para garantizar el pago. Obviamente, cuando ellos presentan esta nueva petición para reestructurar la deuda, le dicen en la corporación financiera: un momentito, ustedes no pueden ceder los derechos de administración y además no pueden ceder o comprometer bienes que están en el fideicomiso garantizando el pago de una deuda que ustedes tienen. Y hacen la consulta a la superintendencia territorial, ¿verdad? Y esta superintendencia el año 2017, a finales del 2017, les dice que no pueden hacer eso, porque el objeto del contrato y las cooperativas como tal no pueden dedicarse a una actividad que no sea la que está en la ley de cooperativas. Cosa curiosa, el año 2018, el superintendente territorial cambia de criterio y permite que existe este acuerdo entre particulares, entre la cooperativa de trabajadores y esta empresa que se va a encargar de la administración, ¿verdad? Oval. Uh-huh. Esta empresa entonces toma ahora la administración de la cooperativa y vuelven a insistir en hacer un nuevo préstamo o renovar el préstamo que tenían. Cobal toma contrato, toma la administración de la hacienda, no se firma esa nueva renovación de contrato. Y desde ahí empiezan a reportarse las pérdidas, ¿no? O sea, las pérdidas estaban desde el principio, porque la deuda es de 74 millones de dólares desde el año 2013 y estamos en 2022 y sigue siendo 74 millones de dólares. Lo que llama la atención es que durante todos estos años no se han pagado intereses de esa deuda. Okay.
¿verdad? Y entonces yo estoy completando, además de la petición que ya hice a la Fiscalía General, de que se agregue la información de la investigación que he realizado, estoy completando un estudio sobre a cuánto asciende los valores de intereses no cobrados y el perjuicio ocasionado al Estado ecuatoriano. Ya, el SRI entrega estos casi 7 millones a la administradora externa, o sea, se los devuelve a la administradora externa y los trabajadores están reclamando, los ex trabajadores están reclamando porque dicen que ese dinero que fue devuelto debía haber sido utilizado para pagar las deudas que existen con el IES, que están impagas y que ellos no pueden acceder a ningún servicio. A ver, pero lo que pasa es que ellos se dieron la administración y se supone que esa bananera ha venido produciendo y debió haber tenido ingresos. ¿Cómo ellos manejaron el pago a los trabajadores y además la administración y el pago de la deuda? Es lo que se tiene que justificar, porque es absurdo pensar que tú tienes una bananera que era productiva y que durante todos estos años lo único que ha hecho es no pagar nada, ¿verdad? Salvo que ellos hayan producido, hayan cobrado, se hayan beneficiado, pero no hayan pagado la deuda al Seguro Social y al SRI, okay, y también a la Corporación Financiera. Doctor Vanegas. Ahí es donde aparece, ahí es donde aparece la figura de los administradores que además le ceden los derechos a unos abogados y presentan una acción de protección con la finalidad de cobrar, de que se pague por un daño de que no les habían entregado toda la tierra, ¿verdad? Y sin ser ellos los propietarios. Y vienen y les dan 7 millones de dólares. Esto es bastante curioso porque interviene el SRI, interviene la Procuraduría, intervienen estos actores que no solamente que no cumplieron con sus obligaciones, no cumplieron con la cooperativa con la que tenían el contrato, sino que además, después de haber administrado muy mal la hacienda, y quién sabe si se llevaron algo en el tiempo que administraron, se llevaron además de esos 7 millones de dólares que el SRI pagó, ¿verdad? Es un tema muy escandaloso y eso ha motivado que yo haga un seguimiento. He mandado ya a la Fiscalía General un informe completo del proceso de investigación y lo voy a completar con lo que le estoy diciendo, con los cuadros que ya son más bien técnicos de los pagos de los intereses dejados de cobrar. Ok, doctor Vanegas, un seguimiento y veeduría a qué instituciones, SRI, CFN, ¿qué otras instituciones estarían involucradas? La Superintendencia Territorial, SEMPLAES, porque todos estos eran órganos de control que estaban para eso, para controlar. Y el SEMPLAES presidía el fideicomiso que tenía que precautelar que los dineros que ingresaban en la administración lleguen para pagarle la deuda a la Corporación Financiera. Situación que no se dio. Ya, entonces, doctor, todo eso... Doctor Vanegas, ¿cuál cree usted, a partir del seguimiento de investigación que está haciendo, que debería ser la resolución o el fin de la clementina? A ver, quiero señalar claramente, la Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación en la parte penal y yo he contribuido con el informe para que ellos hagan el análisis de lo que les estoy diciendo y complementen su investigación. En el tema de la clementina, evidentemente, si el Estado ecuatoriano no ha podido cobrar esa deuda de 74 millones de dólares, es obvio que tiene que ejecutar. Usted no puede tener una deuda desde el año 2013 al año 2022 sin cobrar un centavo y no hacer nada. Corresponde ahí que por parte de la Corporación Financiera proceder a hacer un juicio coactivo, porque todo tiene un plazo y si usted no ha pagado y no tiene la capacidad de pagar por la razón que sea, son títulos ejecutivos que tienen que ejecutarse. Ahí, lamentablemente, no les tocará otra cosa al Estado ecuatoriano que precautelar los bienes que le pertenecen y cobrar lo que le están debiendo.
estamos hablando de sin intereses. ¿Cómo está? Margen le saluda. Excelente 2023, doctor. Doctor, igualmente. Doctor, ¿han podido ya en la bancada de Pachacutic hacer una reunión para ver el tema de la consulta popular, de las 8 preguntas? A ver, el partido va a decir que cada uno pueda libremente apoyar o el sí o el no en cualquiera de las consultas. ¿Por qué le indico? Porque, por ejemplo, ya Salvador Quispe, en mensajes en redes sociales, ha dicho, así como le dijimos no a Correa, hoy le decimos no a Lasso. Entonces, él al parecer está promoviendo el no en todas las preguntas. ¿Usted, doctor? A ver, la bancada en el mes de diciembre, antes de salir a la vacancia, entramos al análisis de las preguntas de la consulta. No hemos tomado todavía una postura como bancada, pero les quiero recordar que quien tiene que hacernos conocer la postura es el Consejo Político de Pachacutic, porque nosotros pertenecemos a una agrupación política. Sin embargo, sabemos que la CONAIE ya se ha pronunciado por el no. Nosotros, y me refiero al doctor Ricardo Vanegas, he sido bastante claro en mis intervenciones al interior de Pachacutic y al exterior. La primera pregunta, que tiene que ver con la extradición de los narcotraficantes y de todos los que han cometido algún delito, ¿verdad? Siempre que este delito también sea reconocido en el país que requiere la extradición y hayan los convenios, yo estoy de acuerdo pues que se produzca la extradición de narcotraficantes ecuatorianos requeridos por otros países. Si nosotros queremos combatir la delincuencia, tenemos que contribuir pues a esa lucha, porque, y en esto tenemos que ser más claro todavía, no tenemos confianza en quienes administran la justicia del Ecuador. Los cabecillas de los grupos delincuenciales ingresan a las cárceles y se benefician de habeas corpus, de medidas cautelares, de lo que usted quiera. Y terminan saliendo. Oiga, doctor, entonces, pero bueno, su posición está clara con respecto a la pregunta 1 vinculado al tema de la extradición, y ha podido evaluar las otras, el tema del Consejo Fiscal, la reducción de asambleístas, el tema de los partidos y las preguntas del Consejo de Participación, que ya la gente está empezando a leer la letra chiquita, pues, ¿no? Eso de prorrogar hasta por 1 año y medio a las actuales autoridades, entre esos al presidente de la Judicatura, pues ese que justamente usted dice que nadie confía en la justicia, pues bueno, nadie confía en las autoridades de la Judicatura, y si no, vaya a ver cómo está yo supongo que usted sí conoce, porque usted tiene una familia con vena de abogados, ¿cómo está pues el complejo judicial de la Florida? Pues con heces de gato, con las tuberías rotas. Entonces, prorrogar 1 año y medio más eso en la Judicatura, ¿en serio? A ver, yo creo que la consulta popular, los partidos políticos tradicionales quieren hacer como que le estamos haciendo un análisis a la administración de Lasso. Pero hay preguntas que son en su fondo muy importantes para el futuro del país. Es verdad que la consulta no va a resolver inmediatamente ningún problema que tengamos, pero también es cierto que si nosotros queremos enfrentar a la delincuencia, tenemos que tomar decisiones. No podemos como ciudadanos ser impávidos. Nosotros le pedimos al Estado, hagan algo, pero también tienen ustedes el poder de ayudar a hacer algo. Y aquí es muy sencillo, el ciudadano tiene que ver que esta es la posibilidad de sancionar a los narcotraficantes para que sean juzgados con severidad en el exterior. En cuanto a las otras preguntas, yo sí he analizado y le puedo decir, por ejemplo, yo comparto la gran preocupación que tiene la mayoría de los ecuatorianos en cuanto que la asamblea como tal ha generado una enorme desconfianza en la población, porque hay una mayoría que se ha preocupado más del reparto de sus intereses personales, que durante todo este tiempo se han dedicado a hacer exhortos o declarar el día de esto, el día de lo otro, y han sido tan evidentes, tan torpes,
que lo único que han generado es un 5.8% de aceptación. Entonces, es evidente que al pueblo ecuatoriano no se lo puede engañar porque ustedes tienen los mecanismos de información y las redes y se dan cuenta que hay algunos asambleístas que carecen del conocimiento y que con sus actuaciones afectan ciertamente a la asamblea. Y por eso es que muchos están pronunciándose para que haya menos asambleístas. Yo creo que además de que hayan menos asambleístas, lo que debería haber es asambleístas con más capacidad, con más conocimiento, para enriquecer el debate. Un pleno en la asamblea debería ser un debate de ideas jurídicas, constitucionales, porque para eso vamos. Es verdad que es político, que es el primer poder del Estado, pero en el momento en que el primer poder del Estado toma decisiones ignorando el contenido de la Constitución, le demuestra al Ecuador que no conocen pues el derecho constitucional y que evidentemente son sujetos a que se tomen acciones que ponen en duda las decisiones que se han adoptado, como en el caso de participación ciudadana. Si usted me pregunta a mí si lo que hizo la Asamblea al hacer el uso político era correcto, yo le voy a decir que es incorrecto. Es incorrecto porque en un país civilizado nadie puede ser sin un expediente. Perfecto, doctor. Entonces usted también va a apoyar las preguntas de la reducción de asambleístas y del Consejo de Participación Ciudadana. Yo soy claro en que el partido Pachacuti tiene que pronunciarse sobre las preguntas. Yeah, okay. En el primer caso, yo no voy a cambiar, porque yo jamás he estado a favor de delincuentes. Y no voy a llegar a esta hora de mi vida a apoyar una tesis que beneficie a los delincuentes. O sea, entonces las otras preguntas sí va a esperar un pronunciamiento oficial de la bancada, o sea, del partido, del Consejo Político de Pachacuti. Sí, y voy a ser parte de esa discusión también. Claro. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo creo que en la asamblea deben haber asambleístas con más conocimiento y capacidad, tengo que decirle que sí. No, por supuesto. Yo concuerdo. Yo concuerdo con usted, doctor, que habría que los requisitos para ser legislador deberían ser quizás un poco más exhaustivos y claros, pero por ejemplo, a mí no me parece, con todo respeto, que provincias tengan que ser castigadas con reducción de asambleístas. Pasar de 3 a 1 o que los migrantes de 6 pasen a 2. O sea, 2 personas que representen a tantos ecuatorianos por el mundo, ahí sí no estaría de acuerdo. Pero bueno, doctor, es un tema que el partido lo tiene que debatir. Ya es un tema de discusión y además que eso va a ser una decisión del pueblo ecuatoriano. Porque si el pueblo ecuatoriano lo que quiere es ir a la consulta a calificar la gestión de Lazo, evidentemente va a ganar en ese momento el no, porque el Lazo no tiene la aceptación que no llega sino al 29% según dice ese dato, ¿no? Yo creo que es menos. Pero hay preguntas que nosotros tenemos que analizarlas muy bien por el impacto que tiene. La que usted dice, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, también imagínense que nos quedemos prorrogados con autoridades por más de un año y medio. No, pues y el actual Consejo Electoral hasta tendría la posibilidad de organizar el 2025, pues. O sea, sacando cálculos. Por eso, lo que pasa es que aquí hay muchos intereses que nacen también de los partidos políticos. Si usted fuera legislador en esta asamblea, se daría cuenta cómo son las cosas, ¿verdad? No, de lejitos nomás, doctor, de lejitos nomás. Pero hay asambleístas que no nos dejamos manosear ventajosamente. Listo, y que se ve muy claro lo que tiene que hacerse en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctor. Tenga un excelente día. Cuídese. Gracias. Cuídese. Gracias, doctor.